nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hace algunos meses comenzamos algunas ideas sobre el libro de los Hechos, sobre el hecho de tratar de ver cómo la iglesia del Nuevo Testamento era sensible a escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo era que realmente vivían en una vida de dependencia y espiritualidad con el Espíritu Santo. Y hay varias cosas que la iglesia fue aprendiendo desde el principio. En los primeros versículos hablábamos acerca de que Dios les dice que hay que esperar antes de correr, porque los discípulos dijeron: bueno, entonces vamos por todo el mundo. Y entonces Jesús les dice: no, esperen, quédense en Jerusalén y esperen la promesa que les he mandado. Entonces la orden para ellos fue: no se muevan, quédense ahí. Todavía no quiero que se muevan. La segunda cosa que los discípulos comenzaron a aprender del Espíritu es que para ellos era importante cuándo Dios va a hacer algo. Pero Dios les decía que antes de saber el cuándo hay que saber para qué. Porque ellos le dijeron a Jesús: bueno, mira, entonces vas a restaurar a Israel en este tiempo. Y Jesús les dice: a ustedes no les compete el cuándo. Lo que les compete es prepararse y saber el porqué de ese cuándo. Y les dice: van a recibir poder del Espíritu Santo y me van a ser testigos en Judea, Samaria, y les dice todo eso. Y el tercer principio también tiene que ver con el hecho de que Jesús les enseña a ellos que antes de que reciban
el mandamiento y la obra y el poder extraordinario que se habían prometido, había que prepararse, había que mentalizarse. Dios siempre ha sido una persona que cuando dice que va a dar algo, que va a cambiar mi vida, primero me advierte el hecho de que debo estar consciente de lo que está a punto de darme. Si no estoy preparado para eso, mejor no espero de eso. Siempre Jesús, todas las veces que ofreció algo, siempre les dijo con claridad el precio que se iba a pagar. Y si realmente estaba dispuesto a pagar ese precio, entonces Dios iba a hacer algo en la vida de esas personas. Entonces el principio es, hay que prepararse antes que recibir. Y la idea de ellos fue, bueno, se fueron al aposento alto, se reunieron, empezaron a orar, estuvieron juntos, estaban, pasaron 50 días porque después de la muerte de Jesús, que era el tiempo de la expiación, el sacrificio, a la fiesta de Pentecostés, son 50 días, que es la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos. Por 50 días estuvieron orando, pensando, Dios ha dicho tal cosa, estamos dispuestos a recibirlo, estamos con el deseo de hacerlo o vamos a seguir. Y se dedicaron a la oración. Incluso María, la madre de Jesús, estuvo en esa reunión, que por cierto es la última alusión de María en toda la Biblia. Ya no vuelve a aparecer más, el protagonismo de María desaparece y eso debería decir mucho el catolicismo, ¿no? Es decir, una mujer tan importante que después de estar en una reunión común y corriente con todos los discípulos y después del evento de Pentecostés ella desaparece. Ahora, hacen varias cosas. Pedro toma decisiones que quizás no eran las más convenientes en ese momento, pero al final pues están evaluando todo lo que ha pasado, pensando en las consecuencias, evaluando a las personas que perdieron, a su amistad, a Judas, qué pasó con él y todo, y hicieron muchas cosas. Tuvieron un buen tiempo, no solo de oración, sino de reflexión como iglesia, de decir qué pasó con Judas, por qué le pasó todo eso. Ahora, ya Hechos 2, entonces comienza la etapa en donde Dios va a comenzar a enviarles ya visiblemente la promesa que les ha dado. Y en realidad, yo al ver el pasaje de Hechos 2, la mayoría de veces la discusión se centra en el hecho de las lenguas. Es decir, qué son las lenguas, qué eran en las lenguas ahí, si es un evento que se repite, si que hablamos en lenguas hoy, si es algo que inventado, ficticio. Hay mucha discusión sobre eso. Pero el énfasis de Lucas al escribir Hechos 2 no tiene que ver con, wow, miren qué tremendo milagro, ¿verdad? No sabe hablar francés, apenas sabe hablar español y está hablando francés, porque esa es la idea. La gente dice, bueno, no son galileos estos, y el que digan Galileo, usted debe saber que los galileos, para toda la sociedad en la que vivían los galileos, eran gente burda, ignorante, no eran considerados personas muy capaces, cultos, ¿entienden? Entonces ellos dicen, bueno, y esta barriada, ¿de dónde aprendió a hablar alemán, inglés, francés, portugués? O sea, ¿de dónde tienen eso, pues? O sea, ¿qué ha pasado? Y la gente reacciona y dice, ¿qué será esto entonces? Pero en realidad lo que Dios está tratando de enseñarle a la gente de la iglesia
es que a partir de ahora en adelante, las personas, los hijos de Dios, tendrán que aprender a hablar las cosas de Dios en un idioma para la gente de la calle, para que las personas entiendan qué es lo que realmente es lo que Dios quiere. Y claro, es un milagro y se da un fenómeno, pero no es el énfasis de ese tipo de cosas. Entonces Dios le dice a los de la iglesia, el principio es aprendan a hablar las cosas espirituales en términos de la gente. O sea, hablen de Dios de una manera que la gente entienda lo que Dios quiere. No anden con un montón de cosas que no entienden. En otras palabras, Dios dice, hablen del cielo, pero a los terrícolas, que las culturas y las personas puedan entender las cosas de Dios. Por eso Él utiliza ese milagro. Porque una cosa es bien interesante. Si uno hace una evaluación muchas veces de la gente no cristiana, es que a los cristianos se nos olvida que una vez fuimos no cristianos. Algunos no se les olvida, siguen siendo no cristianos, pero la inmensa mayoría se les olvida cómo era que veíamos a los cristianos antes de ser cristianos. Teníamos una mentalidad, una idea. Y nosotros cuando entramos en el ambiente de la iglesia, adquirimos toda una cultura eclesial que muchas veces pensamos que es espiritual, pero en realidad es más terminológica de identificación como grupo espiritual y cultural. No adquirimos un lenguaje espiritual, sino que adquirimos un lenguaje cultural evangélico. Por eso es que todas las palabras que usamos, las cosas que decimos y mencionamos, muchas veces para las personas que no son cristianas y no tienen el Espíritu Santo, son ridículas, no te entiendo. ¿Qué me quiere decir con eso? Añádale que nuestras maneras de explicar la Biblia muchas veces son tan elevadas y tan llenas de ideas que no aterrizamos en las realidades de nuestras vidas, ¿no? Cuando trabajé como director de asuntos espirituales en la Universidad Evangélica, yo no estaba pastoreando y esa semana yo había tenido un conflicto fuerte con otro pastor de ahí de la universidad que me estaba haciendo la vida imposible. Y yo me sentía tan mal por la problemática y por todo lo que me estaba pasando, que en ese tiempo yo visité varias iglesias, pero en ese tiempo fui a visitar una iglesia que ya había visitado antes. Y me senté en la parte de atrás y yo estaba tan cargado por el problema ese, pidiéndole a Dios orientación y le pedí a Dios que utilizara al pastor, al predicador que estaba ahí al frente, para que me diera alguna luz o algo por el estilo. Y pasó a hablar, el predicador pasó y empezó a predicar sobre el diezmo y sobre la responsabilidad de dar y pasó todo el tiempo. Y yo sentado atrás me puse a pensar qué tremendo, cuántas veces quizás yo hice lo mismo. O sea, gente que estuvo sentada en la banca o en la silla de mi iglesia con una tremenda lucha de necesidad y yo me paré al frente y hablé de tonteras. Bueno, no es una tontera, pero hablé de cosas que no tenían ningún tipo de identificación con la gente, con lo que está viviendo las personas. Y a partir de ahí me propuse decir, no, realmente necesitamos hablar lo que estamos viviendo. Ahora, eso trae una ventaja y también trae desventaja. Porque el tocar donde nos duele o donde estamos heridos muchas veces no nos gusta. Y entonces uno es objeto de crítica y de señalamientos. Pero al final es lo que Dios quiere hacer.
Ahora, Hechos 2 es precisamente eso. Es un evento donde Dios quiere que la iglesia bien hable el idioma que nosotros tenemos que hablar con la gente. Porque muchas veces hemos visto que la iglesia habla un idioma que nadie entiende. Hay iglesias que poseen micrófonos modernos, pantallas grandes, música excelente y abundante actividad, pero la gente que vive al otro lado de la puerta no logra entender lo que están tratando de comunicar. No siempre se trata del idioma que hablamos, porque podemos hablar español y aún así resultar incomprensibles. Porque si somos honestos, tenemos unas terminologías que para mucha gente no lo entiende. Hablamos de unción, cobertura, del mover, del decretar, tomar autoridad, entrar en otra dimensión. Mientras la madre soltera se pregunta cómo alimentar a sus hijos, el joven lucha silenciosamente con la ansiedad y el empresario no sabe cómo conservar su integridad, el matrimonio se está desmoronando y muchas cosas, otras cosas más están pasando. El problema no es que la iglesia no haya, o que la iglesia haya perdido completamente la voz, sino que el problema es que la voz de la iglesia ya no llega en un idioma que la gente puede comprender. Y por eso es que inventamos todo otro tipo de jergas. Y no solamente eso, inventamos teologías y doctrinas que simplemente no son nada reales, no son nada con respecto a la realidad que estamos viviendo. Ahora, cuando el Espíritu Santo controla nuestra voz, entonces la gente comprendió en Hechos 2, los discípulos empezaron a entender ya con la venida del Espíritu Santo en sus vidas, empezaron a descubrir varias cosas importantes. La primera cosa que descubrieron con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés es que ellos en ese momento les dio claridad. O sea, les quitó un velo de sus ojos y les dio claridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu, cuando la iglesia aprende a reunirse alrededor de un mismo propósito, entonces aprende a ver qué es lo que realmente está pasando. El pasaje dice que estaban todos juntos y unánimes. Esa expresión a veces la hemos interpretado de una forma no como la Hechos lo menciona. Estar juntos y ser unánimes, la palabra unánimes es una ánima, o sea, un alma, y la palabra unánimes implica no que todos hacemos lo mismo, ¿entiende? Ni que todos tenemos que ser iguales, sino que la idea que Lucas pone es que habla de que todos estaban ahora enfocados en un solo propósito, que era el que los regía a todos. Cada quien siguió siendo lo que era, quien era, pero ahora entendieron que el Espíritu de Dios les estaba dando la capacidad no solo de manifestarse de una manera extraordinaria, sino que con un propósito, que ellos pudieran hablar las maravillas de Dios en el idioma de todos los demás. Y por eso entonces que ellos simple y sencillamente se dan cuenta de que ese propósito, la expresión dice cuando llegó el día. Esto es bien importante porque la expresión que Lucas utiliza cuando llegó implica que todo lo que ocurre allí, ¿sí? Se fijan que todo lo que ocurre en el texto es iniciativa de Dios. Pero no es una iniciativa, por la frase que estoy usando, de que Dios en el cielo dijo, ve, ¿por qué no les mando
el Espíritu Santo. No, la idea es que Dios ya tenía planificado todo eso y que les había dado por poquito, por poquito, por poquito, por poquito. Y cuando llega Pentecostés, Dios les da todo y se cumple todo ya lo que había prometido sobre el Espíritu Santo. Es el cumplimiento de todo lo poquito, poquito que Dios había llevado a este pueblo. Entonces, cuando llega ese momento y que Dios dice, ok, ya llegó el tiempo en el que tengo que dar todo y cerrar todo lo que él les había prometido, Dios manda lo que promete porque ya se cumplió todo el proceso que él quería que pasara a la iglesia para recibir eso. Y eso es bien importante porque nosotros queremos recibir grandes cosas de Dios, grandes obras, grandes manifestaciones de nuestra vida, pero Dios no manda manifestaciones y grandes cosas en nuestra vida de una sola vez, la manda a través de varios eventos y procesos, porque a medida que nos va dando cosas pequeñas y nos va viendo que vamos progresando, Dios va viendo que Él tiene que irnos dando cosas hasta que al final se cumple, porque entonces Dios dice, ok, ya entendieron, ya vieron con claridad y ahora sí están listos y maduros para recibir esta bendición que les voy a mandar. Y uno lo mira ahí, porque si Dios les hubiera mandado ese tipo de experiencia a los discípulos, antes los discípulos hubieran hecho todo un show, hubieran hecho todo un, o sea, hubieran hecho del evento y de lo que estaban haciendo una manifestación de mostrar el tipo de personas que eran como Dios lo usaba. Entonces, cuando ya ve que Dios pasa, Dios manda eso y hace que el Espíritu de Dios venga, y el texto dice que se oyó como un viento recio. No dice que fue un viento recio, se oyó como que fue un viento recio. O sea, se hubo un gran ruido y Dios envió, y dice que envió fuego como de lenguas repartidas a todos. ¿Sí? Lo que quiero decir es que la claridad que ellos reciben aquí es que Dios les está diciendo, a partir de ahora, ustedes tendrán que actuar y trabajar basados en lo que yo haga en su vida a través de ustedes, porque yo soy el que tiene el poder y soy el que administra el poder y la facultad de que ustedes puedan hacer algo en sus vidas y que puedan servirme con mayor efectividad. Dios les está diciendo, no son ustedes las personas que van a tomar el rol de lo que tienen que hacer. Son instrumentos míos que están cumpliendo un proyecto que yo estoy enviando y que les estoy dando esa promesa. Y esto tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque, hermanos, la vida que Dios nos ha dado no es nuestra. No es para que nosotros hagamos lo que queramos con ella, sino que nuestra vida es una parte y un instrumento de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros durante toda nuestra vida. Y que el poder y la capacidad que tengamos de hacer cualquier cosa, aún extraordinaria, no procede ni es producida por las personas, sino que es producido por Dios. ¿Entienden? ¿O no creen ustedes que lo que le pasó a Nati fue producido por Dios? Ella no tiene ninguna capacidad para ir a convencer al seguro que le dé más de lo. Entonces uno mira cuando Dios dice, ok, ¿entendés? Las promesas que te he dado las voy a cumplir, pero no las voy a cumplir cuando tú quieres. Te voy dando parte por parte, pero llega el día en que se cumple. Y al cumplirse, se va a ver el tipo de madurez que yo tenga. Ahora, observen esto. El pasaje, cuando habla de claridad, habla de que toda la iniciativa en nuestra vida sobre las cosas buenas y extraordinarias que nos da Dios proceden de Él. No son fabricadas, no son por nuestra habilidad, no son por nuestra espiritualidad. Porque hay una cosa bien interesante. Si ustedes observan el texto, dice que hubo un fuerte ruido, hubo una manifestación visible
Pero hay una cosa que me llama la atención. Observen ustedes ahí en el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaban. Observan ustedes al final del versículo 2 cómo está la iglesia en ese momento. ¿Cómo están los hermanos ahí? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, esto es bien importante, porque este evento es la primera alusión a el fenómeno de la glosolalia o la lengua, porque glosa en griego es lengua. Uno no mira aquí una iglesia que esté gritando, ayunando y diciéndole, Dios, por favor, gritándole a Dios, mándanos la unción, mándanos el Espíritu, danzando, gesticulando, haciendo todo un tipo de movimiento en la iglesia, todos gritando al unísono para que viniera el poder de Dios. El texto habla que la gente está como sentada. Miren, quieren que Dios se manifieste en sus vidas. Deje de andar como loco para ir para abajo. La mejor forma en que Dios me pueda bendecir es que esté sentado y tranquilo, fíjense. A veces andamos esto y otro, aquello y lo que, y voy a hacer esto y voy a llamar a fulano y el otro. Y él dice, sentate, mano, si yo te puedo ayudar sentado. No tenés que hacer absolutamente nada. Tranquilo, siéntese. Pero hay mucha gente que no le gusta estar sentada, ¿sí o no? O sea, hay gente que tiene que andar para arriba y para abajo haciendo cosas porque piensa que si no está haciendo algo no es útil o es inútil el hecho de que pueda tener un momento de reposo y decir, bueno, yo voy a hacer dos cosas. Número uno, Dios se va a manifestar, lo va a hacer de repente y yo me voy a sentar a esperar. Claro, a veces tenemos que hacer algo que Dios nos manda hacer. Pero en este caso, el don de lenguas, aunque aquí no es tanto un don todavía, sino que es una experiencia misionera glosolálica, se los manda sin hacer nada. Es decir, sin que ellos manipulen a Dios para que puedan hablar esos idiomas. ¿Me entiende? No se para a alguien y le dice, va, mire, quiere hablar no sé si alguna vez han estado en un culto ustedes así, cuando dicen, bueno, vamos a practicar hablar en lenguas, ¿sí? Quienes no han hablado en lenguas, comiencen con la lengua, con su boca a repetir estas palabras y diga esto y esto. Esa es pura manipulación, pues. Si Dios nos va a dar un don, es Él quien lo da. Y lo da en privado, en reposo, sin andar ningún tipo de cosas por el estilo. Y eso no solo estoy hablando de esto. Ahora, claro, no nos gusta esperar, ¿no? No nos gusta estar sentados y decir, bueno, ¿y a qué hora? Y Dios dice, ¿sabes a qué hora? De repente va a pasar. Y a mí me gusta esa frase, porque de repente significa te voy a agarrar descuidado. Y ahí es cuando trabaja Dios. Porque uno está, ya sé que Dios va a hacer esto. Y yo sé que esto es lo que va a hacer Dios. Yo tengo calculado que Dios hace esto y esto. Y Dios dice, no. Se me viene abajo todo. Y usted dice, se acabó. Y de repente todo cambia. ¿Por qué? Porque Dios así actúa. Amén. Ya Dios solo cambió. Miren la vida de este hermano. Nosotros estamos muy consternados por el accidente que él cometió. A correr iba una mañana que él pensó que era una mañana normal
y terminó en un accidente serio y grave en el hospital sin que nadie, ¿por qué? Porque de repente las cosas cambian. Ahora, claro, eso se ve horrible y todo, pero Dios tiene un plan en la vida de él. Y tenemos que creer que todas las cosas ayudarán a bien, ¿no? Pero a veces es desastroso y monstruoso muchas cosas que nos pasan, ¿no? Porque Dios actúa de esa forma. Y le dice a la iglesia, sentados todos juntos, tranquilos. Yo creo que hasta su cafecito estaban echando ahí. No, los judíos no toman café ahora. Su vinito quizás estaban. Y ¡pum! Apareció. Y otra cosa. Estoy hablando de la claridad que Dios está dando. Le está diciendo a la gente, yo hago las cosas. Tú tienes que calmarte. Y 3, estoy botando el monopolio de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el texto dice que vino y se posó en cada uno de ellos, de los 120 que estaban, la manifestación del Espíritu, y todos comenzaron a hacer lo mismo. ¿Qué significaba eso? Significaba que Dios estaba diciendo, no hay gente más espiritual que otra. No hay lugares específicos ungidos solo para determinadas personas. El poder de Dios y la capacidad de poder interactuar con la sociedad hablándoles del Señor nos compete a todos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la misma y el mismo poder que Dios tenía. Porque bien hubiera podido pasar que viniera las lenguas solo sobre los 12 discípulos. Y toda la gente hubiera dicho, wow, sí, ellos tenían, o sea, tienen que ser porque son los discípulos, pues son los líderes. Pero ¿qué dice el texto? Lo que dice el texto es que vino masivo. Desde el que estaba ahí. E incluso los mismos discípulos se han de haber sorprendido al ver y decir, wow, lo que Dios está mostrando aquí es que aquí en la iglesia no hay superhéroes ni tipos más espirituales que otros o más elegidos y ungidos que otros. Todos nosotros somos el instrumento de Dios y no unos tipos que simplemente se creen que ellos son más espirituales que otros. Pero el problema es que muchas veces siempre estamos insistiendo en que deben haber otras personas a las que vemos que son superiores a mí y que debo depender de ellas para poder vivir mi espiritualidad. Y por eso siempre estamos buscando intermediarios, profetizas que me profetizan o que el pastor me diga o que el líder o lo otro. Cuando Dios nos muestra que el liderazgo tiene que ver solo para facilitarnos ayuda y orientación y sabiduría, pero no son nuestros intermediarios. El miércoles decía que Moisés, que el pueblo ve los grandes truenos, el fuego y todo en el monte Sinaí, y lo que hacen ellos es asustarse ante la manifestación y dicen, no, si nos acercamos, o sea, nos va a ir mal. A saber cómo andaban, que dice, si me acerco a ver cómo me va a mandar un rayo de Dios. Que le dicen a Moisés, no, mira, hagamos una cosa. Vos, nosotros de lejitos, vos hablás con él, que te diga lo que tiene que decirnos y luego nos lo venís a decir a nosotros. Y así sí vamos a funcionar en la espiritualidad. Pero que nosotros nos metamos ahí en el Sinaí, no. Habla vos con él y vos. ¿Y sabe qué es el texto? Que cuando ellos dicen esas palabras, dice, y Dios oyó las palabras del pueblo que le dijeron a Moisés. O sea, que Dios mismo está oyendo lo que le están diciendo a Moisés cuando ellos mismos podrían hablar con Dios y tener una relación profunda con Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que siempre estamos deseando un intermediario para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos sale más barato. Segundo, si meto la pata, le echo la culpa a él que me dio el consejo, ¿verdad? Y tercero, simple y sencillamente así no me complico yo estar buscando a Dios por mi persona, que lo busque otro y que me diga a él lo que Dios le dijo que me tenía que decir, porque es más fácil que me la dé ya masticada, que yo me busque y haga algo profundo con Dios.
las lenguas repartidas entre todos implicó que todos los que estaban ahí tenían una responsabilidad de hablar y todos empezaron a hablar y empezaron a manifestar, ¿cómo se llama? Su espiritualidad. Ahora, la segunda cosa que ellos ven ahí no es solamente el aspecto de la claridad, sino que realmente Dios comienza a tener una espiritualidad que va a ser la base de toda la espiritualidad de la iglesia y del Nuevo Testamento. Aquí se está redefiniendo qué es realmente, quién va a ser espiritual en el correr del tiempo. Y me gusta. ¿Por qué? Porque dice que versículo 4, fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Me gusta el hecho de que hay una cosa, miren mis hermanos, cuando Dios te da algo extraordinario, el motivo de que te dé algo extraordinario es una plataforma para que tú lo proclames, pero que no proclames lo que te ha pasado, sino que proclames lo que te ha pasado a lo que te ha llevado. ¿Por qué? Dice el texto que todos empezaron a hablar de diferentes idiomas. La palabra que utiliza al principio como lenguas es la palabra glosa, es la misma que usa Pablo en 1 Corintios, que puede ser el órgano físico, pero también un idioma, un hablar. Pero cuando Lucas dice más adelante que en el versículo 4 dice que empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, y entonces el versículo 6 dice que hablaban en su propia lengua. También está usando la misma, ¿cómo se llama? La misma expresión. Pero cuando llegan al versículo 7 y 8, perdón, y cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno de nosotros en nuestra lengua, la palabra lengua ahí, Lucas ha venido usando la palabra glosa, pero cuando llega a la palabra lengua ahí la cambia. Y la palabra que utiliza ahí es la palabra dialecto. O sea, la idea es cómo nosotros escuchamos a estas personas en nuestro mismo dialecto. La palabra dialecto es la palabra que usamos para describir un idioma que tiene su morfología, su sintaxis, su gramática, toda su organización gramatical, toda. En este pasaje, lo que ocurrió fue que los judíos y que los discípulos del libro de los Hechos, cuando empezaron a hablar idiomas de las naciones. ¿Entienden? O sea, ahí hay casi unas 15 naciones. La inmensa mayoría de las naciones de ahí son Turquía, Irán, Pakistán, parte de la India, parte de Jordania, parte de Palestina, a las actuales ahí, todos los que están ahí, que son griegos, todos ellos. Entonces significaba que había alguien que venía y de repente empezaba a hablar y empezó a hablar, quizás ni sabía qué, no sabía el idioma, no sé qué idioma hablan en Irán, no sé cuál es el idioma que hablan, me imagino que, ¿saben ustedes cuál es el idioma que hablan en Irán? No, farsi, el farsi. Entonces de repente alguien empezó a hablar en farsi y la mayoría de los de Irán empezaron a escuchar, oye, están hablando en mi idioma, ¿sí? Pero si hubiera habido de otras naciones, alguien que no hablara, que hubiera alguien que hablara español y uno de los discípulos comenzó a hablar en español. Y todos decían, ¿cómo le está hablando en mi propio idioma? Este es un milagro. Yo le estoy entendiendo a esta persona lo que me está diciendo. Pero observe una cosa.
el evento de hablar un dialecto diferente que no es originario mío no es la meta de la espiritualidad aquí, sino que es el instrumento de la meta de la espiritualidad. Porque lo que está pasando es que dice que ellos están hablando nuestro propio dialecto, las maravillas de Dios. ¿Entienden? O sea, Dios quiere que le hablemos a la gente de la calle las maravillas de Dios, pero que lo hablemos en sus propias terminologías, en sus propios dialectos, en sus propias concepciones estructurales, culturales, lógicas. Uno no debe empezar primero en aspectos de aprenderse, hacer una cuestión cultural misional, sino que es hablar de las maravillas de Dios para entender. Y aquí hay una cosa bien importante, porque nosotros no podemos ir a otras culturas sin entender su idioma, sin entender lo que ellos son, sin aprender y llevar nuestra visión de las maravillas de Dios, no nuestra visión misionera. Ese es el grave problema de las misiones que hacemos aquí en nuestros países, que los misioneros van a las tierras no alcanzadas y uno se pregunta, nosotros, cuando decimos no alcanzadas, ¿a qué se refiere? ¿Que Dios no está ahí o que no está mi denominación? Lógicamente se refiere a que no está mi denominación, porque todas las tierras están alcanzadas por Dios. Y el peligro de los misioneros es pensar que van a una cultura y lo primero que tienen es culturizar el evangelio a esa cultura y pensar que son los que llevan la palabra. He oído gente que dice, es que hay una tribu que no conoce al Señor. Y uno dice, ¿cómo sabes que no lo conoce? Si Dios es el que está sentado en el trono de la tierra, ¿cómo sabemos que no lo conoce? La premisa de la misión tiene que ver con esto. Yo voy a ese lugar enviado por Dios para encontrar a Dios en ese lugar y unírmele a Él donde está trabajando. No soy yo el que vi, como decía el que se llama el soldado vine y vencí. Yo no soy el conquistador que llevo la palabra a los paganos, porque de alguna manera Dios ya estaba ahí. Cuando Pedro llegó donde Cornelio, Pedro llegó a Dios. No. Dios estaba antes que Cornelio. Dios ya había hablado con ellos. Y el gran problema es que llegamos con la gran experiencia. No, aquí somos nosotros los que traemos al evangelio. Yo conozco una pareja misionera, él era ingeniero en sistemas de riego y se fueron creo que a Marruecos de misioneros y él se metía en las aldeas y la estrategia era llevarles tuberías para llevar agua y todo. Y entró en una comunidad muy cerrada y él me contó su experiencia y me dice, mira, me dice, lo que nos enseña en nuestras iglesias sobre el poder de Dios, no, hombre, me dice, cuando estás metido en el mundo tratando de alcanzar a la gente es donde ves que realmente estos pasajes funcionan. Porque él dice que llegó y allí, en esa comunidad, era prohibido hablar de Jesús, pues que es comunidad musulmana. Y él, pues, era un misionero encubierto con eso. Y entonces estaba arreglando y se fue haciendo amigo de la comunidad y ellos agradecidos porque les está llevando agua y les está poniendo un chorro y todo lo demás. Y una vez que él estaba sentado comiendo con ellos, alguien les dijo, mira, vos que venís de otros continentes, fíjate que nosotros aquí en la aldea, la inmensa mayoría ha tenido un mismo sueño todos. Todos han tenido el mismo sueño. Y entonces les dijo, ¿qué sueño? Mira, vemos a una persona que viene caminando sobre las aguas y se sube en un barco y en ese barco le empieza a hablar a un montón de gente. Y todos habían visto, tenían ese mismo sueño. Entonces aquel dijo, bueno, ahí está la oportunidad
de hablarles de lo que Jesús hizo en el barco y todo. Y esa fue la puerta de entrada para poder compartirles el evangelio. Yo ya estaba ahí, hermano. Es una osadía, es una jactancia el que se paren en convención de misioneros. Vamos a ir a los pueblos no alcanzados. ¿Cuál no alcanzado, pues? ¿Quién dice, pues, que no está alcanzado? Es la misma argumentación que nos hacen a nosotros. ¿Y cómo sabemos cómo se llama, que los que viven allá se van a salvar porque no conocen de Jesús? No han dicho eso. Y la pregunta es, ¿cómo sabes que no conocen de Jesús? Estás partiendo de una premisa falsa, porque Dios está en todas partes. Y Dios es poderoso para manifestarse de cualquier manera, milagrosamente. Y aquí les da idiomas a todos a ellos, pero el propósito de Dios no es que los miren hablando en lenguas y diciendo otro. El propósito es que hablen de las maravillas de Dios. Y ese ha sido el gran problema de este don. El problema es que lo ponemos en el centro de muchas iglesias y hacemos del don lo máximo. Cuando el don es una forma para hablar de Dios, no para exhibirnos, ni para venir a decir qué bárbaro, qué espiritual. Bueno, hay doctrinas en algunas iglesias que dicen que si la persona no ha sido bautizada en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, es cristiano de segunda categoría. ¿Y dónde dice eso aquí? No dice nada. Ahora, una cosa bien importante, les dio claridad, les mostró una nueva espiritualidad y por último les dijo, ok, señores, les voy a mostrar una nueva capacidad, la capacidad de poder hablar de mí en cualquier parte donde vayan. Y aquí hace una cosa bien interesante, porque para Dios no hay ningún lugar que esté cerrado a la voz de Dios. Por muy difícil que sea, por muy imposible que sea. Porque la palabra de Dios siembra y es como espada de dos filos que penetra y se queda allí. Y cuando retoña uno se da cuenta, sí, tal vez uno puede ver en un momento determinado. Y a veces uno puede decir, no, es que aquí no. Pero la idea de uno es, hermanos, hable de las maravillas y de la grandeza de Dios. Gracias, hermana Gloria. Hable de la grandeza y de las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de milagros, hermanos. No se estanque ni piense que no tiene el poder de Dios. Dios tiene. Le ha dado claridad de lo que es. Le ha dado espiritualidad, que debe ser una espiritualidad no fingida, no prefabricada. Y le ha dado la capacidad para enfrentar cualquier situación y cualquier barrera cultural o situación que se enfrente, porque le puede dar la capacidad de ser entendido, porque el Evangelio de Dios tiene poder para eso. Me encanta al final, ¿por qué? Porque al final hay dos reacciones. Uno dice, hay gente que va a decir, ¿y esto qué significa? Y esa gente le creaste una pregunta. O sea, dijiste, algo significa esto, tengo que prestarle atención. Y los otros, que son los que se burlan, dicen, no, esto han andado en Zoom, están llenos de guaro. Están bolos esto, eso es todo. Andan bolos. El don de lenguas, o lo tomás como algo realmente de Dios o te burlas de él. Esas son las dos actitudes. Y cuando un día veamos 1 Corintios, porque vamos a ver 1 Corintios, claro, ya en 1 Corintios es un don que Dios le da a la iglesia a quien quiere, no se lo da a toda la iglesia. Aquí es un evento cultural glosal que probablemente se pueda repetir en situaciones similares. Pero este evento, este tipo de forma no es. Ahora, lo que ocurrió más adelante es que los hermanos pentecostales, cuando llegaron a 1 Corintios y empezaron a hablar, dijeron que entonces no era este concepto, sino que lo que allá son lenguas angélicas. Porque Pablo dice, si yo hablara en lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ya ven, entonces lo que es el don ahora es una lengua angélica.
Y claro, como uno no sabe cómo hablaban los ángeles, aunque sí hablaban el idioma que hablaban, porque un ángel nunca llega a hablarle a Abraham, le llega a decir, Abraham, vas a tener un hijo y vas a hacer esto y esto. Los ángeles siempre hablaron el idioma que tenían que hablar con todo eso. Entonces, como si le meto lengua angélica, lo que muchos practican, uno no los entiende y uno dice, ¿qué está diciendo? Entonces la persona dice, no, es que es angélica, no la vas a entender. ¿Sí? No, no, un momentito. La verdadera lengua tiene dos funciones. Uno es dada para la persona para edificación propia. Y lo que habla realmente no es una jerigonza. Es un idioma que Dios le ha dado en la intimidad. Y dice que es para edificación. Y cuando se usaba en ¿cómo se llama? En la congregación había un procedimiento. Él decía, el que hable en lenguas, que hable uno por uno, no todos. Y el que habla, tiene que haber un don de interpretación. Y el que interprete, que lo interprete para la congregación. Si no hay interpretación, el que está hablando en lenguas, que se calle y lo haga en la casa. Pero todo ese tipo de instrucciones las hemos olvidado, pues. O sea, ¿cómo es posible que hemos olvidado algo tan importante? Y eso es bien interesante, porque hablar un idioma con Dios en oración, yo no sé si a ustedes les pasa, pero con nuestro propio idioma algunas veces se queda sin palabras, ya no saben qué decirle. Las lenguas extienden todo eso. Yo cuando hablo en lenguas en oración con Dios, yo por las entonaciones que hablo, puedo entender que es algún tipo de idioma europeo, alemán o qué sé yo, y de repente es chino o de repente es otro tipo de idioma por las entonaciones que hago. Yo no entiendo el idioma que estoy diciendo, pero en mi espíritu sí estoy entendiendo lo que estoy diciéndole a Dios. Y lo importante de eso es que ese idioma mismo tampoco el enemigo puede entenderlo porque es un idioma entre usted y Dios y puede hablar en secreto con su padre. Por eso es que es tan vital ese idioma, ese don en algunas personas, porque nos da la capacidad de interceder más, de interceder como un agente secreto ante Dios. Pero es importante, hermanos, que veamos que Dios quiere que hablemos de Dios, pero que lo hablemos como la gente lo puede entender, para que podamos ver que Dios tiene maravillas para ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender el texto y aprender de él y a saber que tú tienes grandes maravillas y que podamos hablar de él con claridad, con capacidad, con una espiritualidad genuina y no fingida, ni importada, ni manipulada. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Oremos por las ofrendas. Señor, te damos gracias por esta mañana en la que pudimos escuchar tu palabra. Señor, queremos venir ante ti a dar un poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Te pido que puedas seguir bendiciendo a cada una de las familias y cada una de las personas que están aquí, para que podamos seguir aportando a tu obra, Señor. Hacemos esta ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie y adoremos al Señor.
Señor, gracias por la palabra que hemos recibido esta mañana. Padre, ayúdanos a que pueda caer en buena tierra. Ayúdanos también a que podamos entenderla y ponerla en práctica, Señor. Te pido que nos ayudes a poder ser tranquilos y esperar, Padre, y no pensar que entre más andemos de arriba abajo es cuando más van a suceder las cosas. Ayúdanos a poder escuchar tu voz, a poder entender qué es lo que tú estás hablando, Padre. Pero así también recordar que eres tú el quien se mueve, eres tú quien guía, eres tú quien habla. No es que seamos nosotros, sino que solo somos instrumentos. Estamos dispuestos a poder seguir en tu voluntad y en tu obra. Pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Llévalos conmigo a sus hogares y que también puedan ser de luz para otros en las semanas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos el otro domingo a las 9:30 de la mañana. Dios los bendiga.